El día miércoles le compartí algo a los hermanos Wednesday, I was talking to the congregation acerca de una palabra que les dieron a las hermanas allá, about a word that they gave to the sisters, a las hermanas de Alabama. the people from Alabama. Y la palabra era acerca de la intercesión, And the word was according to intercession, interceder delante de Dios interceding before the Lord por las peticiones que Dios tiene en su pueblo. for the petitions that God has for His people. Y lo que compartí el día miércoles es que hay que interceder creyendo. And what I was sharing Wednesday was that we need to intercede believing. Yo debo de creer cuando intercedo. I need to believe when I intercede. Es el primer requisito. It's the first requirement. No puedo interceder si no creo. I cannot intercede if I don't believe. Es más, si alguien no cree, es mejor que no interceda. If someone doesn't believe, it's better for them to not intercede. Estaba leyendo hoy un testimonio I was reading today a testimony donde había una persona sin vista, ciega, where there was a person that was blind, y pasó para que se orara por ella. and they passed so that they would pray for her. Y el predicador reconoció que él no tenía toda la fe necesaria para orar por la persona. And the preacher recognized that he didn't have all the faith enough to sustain. Entonces le pidió a todos los que tuvieran fe verdaderamente que pasaran adelante y oraran con él. So he asked everybody that had faith to go forward and pray with him. Pero también después de eso dijo, y percibo que hay incredulidad en medio del pueblo. But he said, I still perceive that there's doubt in the people. Entonces una persona de la congregación se levantó como enojado y se fue. Then one of the people from the congregation got up mad and they left. Cuando la persona se fue, ya pudieron orar por la enferma. When that person left, they could pray for that woman now. Oraron por la enferma y la enferma sanó. They prayed for the one that was sick. La and she vista was fue healed. recuperada en ese momento. She received her sight in that moment. Y entonces nosotros necesitamos creer para interceder. And we need to believe to intercede. Y que si hay incredulidad, es mejor no orar. And if there's doubt, it's better not to pray. El primer requisito para interceder es creer que Dios puede hacerlo, The first requirement to intercede is believe que that Dios God can, quiere hacerlo. that God wants to do it. Ahora, el Señor Jesús les dice tener fe en Dios. Now Jesus said, have faith in God. El interceder tiene que ver con la guerra espiritual. Interceding has to do with spiritual warfare. Por eso dice el versículo 23 que en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, Truly I say to you, whoever says to this mountain, porque es una guerra espiritual, because it's a spiritual battle, es de derribar it's montes, deriving mountains, de derribar obstáculos. deriving obstacles. Si a ese monte le dicen quítate y arrójate al mar, If to that mountain they say, move into the sea, pero la persona no duda en su corazón, but that person doesn't doubt in their sino heart, que crea but believes que va a suceder, that it will happen, le será concedido. it will be granted. Entonces, para la guerra espiritual se necesita fe también. For spiritual warfare, you need faith. Debo de creer que Dios está con nosotros. I need to believe that God is with Debo us. de creer que los obstáculos van a ser quitados. I need to believe that the obstacles will be taken. Debo de creer que el poder de Dios se va a mover a favor de la petición que hacemos. I need to believe that the power of God will move in our favor. Interceder creyendo. I need to intercede believing. Versículo 24. Verse 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, Therefore I say to you, all things which you pray for and ask, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. believe that you have already received them and they will be granted to you. Entonces, para interceder debo de creer que algo ya está hecho. To intercede, I need to believe that it's already done. Algo que ya se llevó a cabo en el mundo espiritual, Something that already happened in the spiritual world que se va a manifestar en lo material, that will manifest in the material. pero primero se manifiesta en lo espiritual. But first it's in the spiritual. Debe de haber una obra en lo espiritual. There needs to be a work in the spiritual. Escuchaba una enseñanza también, I was listening to a lesson, y el predicador enseñaba, él decía, por ejemplo, el aceite de la viuda de Sarepta que se incrementó. and he was, ¿De dónde vino? he was talking about the oil of the woman De algún lugar vino. that came from, No fue magia. it wasn't magic. No es que no estaba. It's not that it wasn't Sí there. estaba. It was there. De algún lugar vino. They came from some place. Entonces hay cosas en lo espiritual There's things in the spiritual que se tienen que manifestar en lo material. that need to manifest in the Pero natural. yo debo de creer. But I need to believe Dice que las cosas por las que ores y pidas, the things for which you pray and ask. creer que ya las habéis recibido. Believe that you have received them. Creer que algo ya está hecho. Believe that something is already done. Que de parte de Dios ya vino. That in God's part it already came. El versículo 25 Verse 25.
Dice que cuando estés orando, whenever you stand praying, perdonad si tenéis algo contra alguien. forgive if you have against anybody. Entonces en la guerra espiritual Then in spiritual warfare, es necesario estar libre it's necessary to be free, para pedir con fe. to ask with faith. ¿Cómo puede ayudar un atado? How can a bound person help? Yo debo de saber que para interceder I need to see. I didn't know that. debo to de estar intercede, libre. I need to be free. Si tengo algo contra alguien, If I have something against debo someone, de perdonar. I need to forgive. Eso no me habla de perfección en la persona. That's not talking about perfection. Todos tenemos errores. We all have errors, Pero la persona debe estar consciente but the person needs to be de conscious que debe estar libre that they need to be free para poder hacer las to cosas. be able to do this. Por eso dice el versículo 25 Verse 25. que cuando estés orando, When you stand praying, cuando estés intercediendo, when you're interceding, cuando estés haciendo guerra when espiritual, you're doing spiritual warfare, perdonad si tienes algo contra alguien. forgive if you have something against somebody, Dice para que también vuestro Padre que está en los cielos so that your Father who is os in heaven perdone vuestras transgresiones. will also forgive your transgressions. Y sigue diciendo, Then it pero says, si vosotros no perdonas, but if you do not forgive, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. Entonces, en la guerra espiritual, Then in spiritual debo warfare, estar libre, I need to be free, debo estar limpio, I need to be clean, no debo estar atado, I cannot be bound, debo de tener un corazón para Dios. I need to have a heart for God. Por eso, a mí me agrada la intercesión, That's why I'm pleased with porque la intercession, intercesión es mover la mano de Dios. because intercession is moving the hand of God. Ahora, Dios quiere que uno alcance lo que está pidiendo. Now God wants us to reach what we're asking for. En Santiago capítulo 1, In James chapter 1, Santiago enseña que hay que pedir sin dudar. James shows us that we need to ask without doubting. Así es que preparémonos para interceder, Let's prepare to intercede. preparémonos para orar, Let's prepare to pray. preparémonos para ministrar. Let's be prepared to minister. Y cuando hablo de ministrar, hablo, por ejemplo, de los de la alabanza. When I talk about ministering, I'll talk about Debemos de tener un corazón limpio. we need to have a clean heart. Si cuando estás orando, If when you're praying, tienes algo contra you alguien, have something against somebody, perdona. forgive them. Porque si no, la intercesión Because if not intercession o la or administración administration, no va a funcionar. it's not going to work. Pero Dios quiere que nosotros alcancemos lo que Él tiene para nosotros. But God wants us to reach what He has Recordemos for que en la intercesión entramos en el mundo espiritual. us. Remember that with intercession, we Cuando yo me enter. pongo a predicar aquí, When I stand yo estoy preaching, entrando al mundo espiritual. I'm entering the spiritual. Cuando están ministrando los de la alabanza, And the people in the worship ellos están entrando al mundo espiritual. They're entering the spiritual world. También escuchaba, perdone que le dé tantos testimonios, I'm sorry that I give you so many testimonies, pero también no escuchaba, sino leía también but I was also reading acerca de alguien que Dios le habló about someone who God talked to y le dijo, en el cielo and said, in heaven, se oyen más fuerte los pensamientos que las obras de las personas en la tierra. Se escuchan más fuerte los pensamientos you hear thoughts louder que las obras aquí en la tierra. than the works here on earth. Entonces, cuando yo entro en el mundo espiritual, That's why when I incursiono en enter el mundo espiritual, when I enter the spiritual ahí world, en el mundo espiritual están mis pensamientos, in that world, there's my thoughts, están mis ideas. my ideas, Y yo debo de entrar con un corazón limpio, and I need to enter with a con clean un heart, corazón que desea agradar a Dios. with a heart that desires to please God. Ahora, en Santiago capítulo 1, Now, James 1, versículo 5, verse 5. dice que si alguno de vosotros se dé falto de sabiduría, But if any of you lacks wisdom, que la pida a Dios. let him ask God, Y dice que Dios da a todos abundantemente. and God gives abundantly to all. Es decir, que Dios no está escaso. God doesn't lack. Que si alguien no recibe, That if somebody doesn't receive, no es porque Dios no dé. it's not because God doesn't give. Dios tiene abundancia. God has abundance. Y lo que Dios tiene es para And what nosotros. God has is for us. Dios no es egoísta. God isn't selfish. Dios no es un padre que tenga abundancia God isn't a father who has y sus abundance hijos necesiten, and his pero Él children no are in les da need, nada. and he doesn't give them anything. En la tierra se puede mirar eso. In the world, you can see Se that. puede mirar que hay un hombre que tiene mucho, You can see a man that has a pero a lot, sus hijos no les da nada. but doesn't give anything to his children. Allá en mi pueblo había uno que no les daba a los hijos. In my town, there was a man who didn't give nothing to his children. Cuando la señora necesitaba cebollas, When the wife needed onions, mandaba, el hijo tenía que ir con el papá a la tienda y el papá pagaba las cebollas en la tienda.
The son had to go with the father to the store. Y lo and peor de the todo es father que todo el pueblo sabía eso, pues. paid. All the town knew about Es it. decir, que él no soltaba el dinero. He didn't give money to him. Pero Dios no es egoísta. But God isn't selfish. Dios tiene abundantemente. God has abundance. Y dice que si alguien tiene falta de sabiduría, And if somebody lacks que wisdom, la pida a Dios, let him ask God, el cual da a todos abundantemente who gives to all y sin generously reproche, and without y le será reproach, dado. and it will be given Pero to him. pone una condición. But he gives the condition. Versículo 6. Verse 6. Pero que pida con fe sin dudar. But he must ask in faith without doubting. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento. For the one who doubts is like the wave, Y es wave of the echada sea de una parte a otra. and tossed by the wind. Entonces debo de creer cuando pido algo en Dios. That's why I need to believe when I ask something in God. Las hermanas que escucharon la palabra The sisters that heard the word y que la recibieron en su corazón and received it in their heart, y que dijeron, sí, vamos a hacer lo que Dios pide. and they said, we are going to do what God is asking. Deben de saber que hay que pedir con fe. They need to know that we need to ask with faith. Yo les decía el miércoles a los hermanos, I was telling the congregation on Wednesday, no puedo pedirle un carro a Dios, I can ask God for a car, pero no estar seguro si es la voluntad de Dios dármelo o no. but not be insecure with if it's His will or not. Aquí no se trata de que voy a pedir a ver si pega. It's not about asking if He'll possibly give it to No, no puedo pedirle a Dios un carro, pero no estoy seguro si es su voluntad o no es su voluntad. me. I can't ask God for a car and not be sure. Primero it's debo de His will. saber que sí es su voluntad. I need to know that it is His will. Amén. Y si yo sé que es su voluntad, entonces pido con fe. And if I know that it's His will, then I Porque ask si with pido faith. con fe, sin fe, Because if I ask without faith, no voy a recibir nada. I won't receive anything. El hombre que pide sin fe The man that asks without faith es como la ola del mar, is like the wave of the sea, que es echada de un lado a otro. tossed by the wind. El versículo 7 dice, Verse 7 says, no piense pues ese hombre for that man que recibirá cosa alguna del Señor. ought not to expect anything. Entonces el asunto es recibir. The situation is believing. Diga Receiving. conmigo, el asunto es recibir. It's to receive. Dice, no piense ese hombre que duda que va a recibir cosa alguna del Señor. It says, don't expect for that person to receive Porque es anything. hombre de doble ánimo, Because he's double-minded, inestable en todos sus caminos. unstable in all his ways. Todos nosotros podemos interceder. All of us can intercede. Todos nosotros podemos mover la mano de We Dios. can all move the hand of God. Pero creamos, But let's believe it. tengamos fe, Let's have faith. estemos seguros, Let's be sure. alimentemos la fe, Let's feed our faith. porque queremos desprender en Dios. Because we want to reach in God. Ahora, debo de saber que yo tengo ayuda en Dios. Now I need to know that I have help in God. Dice Romanos 8:26. Romans 8:26. Es decir, que las peticiones no van a ser nuevas delante de The Dios. petitions aren't going to be new before the Lord. Dios ya las sabe. God already knows them. El Espíritu Santo está a nuestro favor. The Holy Spirit's in our favor. Tenemos ayuda en el cielo We have help in y heaven. tenemos ayuda en la tierra. And we have help on earth. Tenemos una voz que sí se oye en los cielos. We have a voice that is heard in heaven. Dice ahí Romanos 8:26. Romans 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. The Spirit Himself testifies with our La spirit. palabra debilidad también es traducida a enfermedad en otras partes de la Biblia. La misma palabra. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos una ayuda. Then we have a help. Diga conmigo, tengo una ayuda. I have a help. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad The Holy Spirit helps us in o our nos weakness ayuda en nuestra enfermedad. and helps us in our sickness. El cuerpo es débil. Our body's weak. Esta vida en la tierra física es débil, This body and our physical. pero el Espíritu Santo nos ayuda. But the Holy Spirit helps. Tenemos una ayuda espiritual. We have a spiritual help. Es decir, que cuando yo me dejo fluir por el Espíritu, It's to say, when I let myself be used by the Spirit. primeramente estoy consciente que hay un Espíritu Santo. First, I'm conscious that ¿Cuántos there is a estamos Holy Spirit. conscientes que hay un Espíritu Santo? How many of us are conscious ¿Cuántos that estamos there's a Holy conscientes Spirit? que no estamos solos? How many of us are conscious Que that we're not realmente el alone? Señor Jesús cuando dijo, no los dejaré huérfanos, That when Jesus said, I will not leave you, realmente no nos dejó huérfanos. He will never leave us. Estoy consciente que hay un Espíritu Santo. I'm conscious that there's a Holy Y Spirit. entonces yo me dejo
yo dejo fluir el Espíritu Santo en mi vida. then I'll let the Holy Spirit flow in my life. Porque Él es el que intercede con gemidos indecibles. Because He intercedes. Porque Él conoce cuál es la voluntad de Dios. Because He knows what the will of God is. Y entonces me pongo delante de Dios, And I put myself before the me Lord. entrego al Espíritu Santo I give myself to the y Holy dejo que el Spirit. Espíritu Santo fluya. And I let the Holy Spirit flow. Y tal vez lo que yo pida no va de acuerdo a mi mente, And maybe what I ask doesn't go according to my mind. sino que me dejo guiar por Él But I let myself be guided y by Him. tengo fe. And I have faith. Diga conmigo, tengo fe. Say with me, I have faith. Para hablar en lenguas yo debo de tener fe. To speak in tongues, I need to have faith. Porque, como dijo alguien, hablar en lenguas es ir más adelante de la mente. Because like somebody said, speaking tongues is going ahead of your mind. Es hacer un lado mi razonamiento. It's taking my reasoning Porque to no the side. sé lo que estoy diciendo Because I don't know what I'm saying humanamente, humanly. pero tengo fe. But I do have faith. Otra vez diga conmigo, tengo fe. Say with me, I have faith. No puedo hablar en lenguas si no tengo fe. I cannot speak tongues if I don't have faith. Porque mi razonamiento me va a ganar. Because my reasoning is going to help. Va a decir, ¿qué estás diciendo? It's going to be like, what are you saying? ¿Te das cuenta que no hay algo que se pueda entender? Do you realize that you're not saying anything understandable? Pero dejarse guiar por el Espíritu Letting yourself be guided by es the Spirit entregarse al Espíritu is giving yourself to the y Spirit. también dejarse llevar por la oración del Espíritu. And also be taken by the prayer of the Holy Spirit. Dice 1 Corintios, 1 Corinthians capítulo 14, 14. ¿cuántos queremos que el Espíritu Santo ore por nosotros? How many of us want the Holy Spirit to O pray, mejor dicho, que ore en nosotros. to pray in us? Es decir, que el habla lo vamos a hacer nosotros. It says that the Abba we're going to do. Dice 1 Corintios 14, 2, 1 Corinthians 14:2. porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. For the one who speaks in tongues does not Lo speak to lo men. primero que debo saber es que no le estoy hablando a los hombres. First thing I need to know is I'm not speaking to men. El que habla en lenguas no habla a los hombres, The one who speaks tongues, sino a Dios, but to God. pues nadie lo entiende, For no one understands. sino que en su espíritu But in his spirit, habla misterios, speaks mysteries. o como dice el original, no dice en su espíritu, sino por el espíritu. But the original says, not in his spirit, but by his spirit. Es decir, que por el espíritu estamos hablando con Dios. Nadie le entiende Nobody y hablamos understands, misterios. and we speak mysteries. Es Dios el que conoce las cosas. God is the one that knows the things. Hay cosas ocultas a nosotros. There's hidden things to Y it. cuando me pongo a interceder And when I y intercede, dejo que el Espíritu Santo fluya, and I let the Holy Spirit estoy flow, intercediendo por cosas que yo no conozco, I'm interceding for situaciones things que desconozco situations I y don't hasta know, personas que I don't know, desconozco. and even people that I don't even know. Pero estoy entrando a un ministerio de intercesión But I'm entering a ministry of intercession, donde debo entrar con fe, where I need to enter with faith, creyendo believing, y sabiendo que puedo recibir. and knowing that I can receive. Y entonces dice que hay que orar en el Espíritu And it says that let's pray in the y Spirit. por el Espíritu hablamos misterios. And by the Spirit we speak mysteries. El versículo 14 Verse 14. dice, porque si yo oro en lenguas, It says, because if I pray in mi tongues, espíritu ora, my spirit prays. pero mi entendimiento queda sin fruto. But my mind is unfruitful. Entonces, orar con el Espíritu Praying with the Spirit significa orar en lenguas. means praying in tongues. Cuando yo digo voy a orar en el Espíritu, voy a entrar al mover de Dios. When I say I'm going to pray in spirit, Señor, aquí estoy. Lord, here I am. Por eso es necesario que me acerque a Dios That's why it's necessary y for me to dejarme approach llevar God por Él. and let me be taken by Him. Porque yo puedo presentar mi vida Because I can present my life y dejarme llevar por el Espíritu, and let myself be taken by the o Spirit. también puedo detener que el Espíritu fluya a través de mí. But I can also detain the Spirit flowing. ¿Qué es lo que puede detener que el Espíritu fluya? What can detain the Spirit from flowing? Mi mente, My mind, mi razonamiento. my reasoning. Porque eso quiere solamente hablar con la razón. Because that only wants to speak with reason. Por eso dice ahí, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. For if I speak a tongue, my spirit prays. Y entonces dice el versículo 15, Verse 15. dice entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. What is the outcome then? I will pray with the Spirit and I will pray with my mind also. La palabra entendimiento en el original es mente, no es entendimiento, sino es mente. The original word is mind, not understanding. Es decir, oraré con el espíritu, pero también oraré con la mente. It's to say, I'll pray with my spirit, but with my Cantaré mind. con el espíritu, I will sing with the pero Spirit, también cantaré con el entendimiento but I'll sing with my o mind con la also. mente. Entonces, orar con el espíritu o en el espíritu es orar en lenguas. Praying in the Spirit is praying in Dejo tongues. que Dios fluya.
letting God flow, Dejo que Él tome mi vida. letting Him take my life, Intercedo por cosas que desconozco. interceding for things I don't know. Quizás digas, pastor, yo todavía no hablo en lenguas. Maybe saying, Pastor, I don't know. Pídele a how to Dios. speak tongues. Ask God. Pero si no hablas en lenguas, If you don't speak también tongues, puedes interceder. you can also intercede. Pero debes de saber que no es tu entendimiento el que te va a guiar. But you need to know that it's not your reasoning that leads you. Yo creo en las peticiones de oración. I believe in petitions for Pero las prayer. peticiones de oración es orar con el entendimiento solamente. But prayer petitions is only Porque estoy recordando la petición que me hicieron. because I recognize the petition that they made. Pero cuando entro en el Espíritu, But when I enter in the Spirit, me pongo a interceder I begin to por intercede cosas que for desconozco things I don't know. y yo mismo no sé lo que estoy pidiendo. And I myself don't know what I'm saying. Dijo alguien, la oración en lenguas Somebody said prayer in tongues es la única oración is the only prayer que no puedo echar a perder. that I can't mess up Porque como no sé lo que estoy diciendo, because I don't know what I'm saying. es la única oración en que no puedo echar a perder. It's the only prayer that I don't know how to Es mess la up. única oración que no puedo hacer mal. The only prayer which I can't do wrong. Porque no sé lo que estoy diciendo. Because I don't know what I'm saying. Porque cuando mi mente se mete, Because when my mind goes echo a in, perder las cosas. I mess things up. Entonces, orar en el Espíritu. So pray in the Spirit. El versículo 16 dice, Verse 16 says, de manera que si bendices solo en el Espíritu, otherwise if you bless in the Spirit only, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias how will the one who feels this, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Entonces, cuando nos reunimos a orar con los hermanos, obviamente tengo que decir algo a lo que los hermanos puedan decir amén. when we gather to pray together, we need to pray something that other people can say amen to. Tenemos que ponernos de acuerdo. We need to be together. Pero cuando nos ponemos a interceder, But when we intercede, es cuando nosotros debemos de decirle, Señor, guía mi oración. it's when we can say, God, lead my prayer. El que está guiando la oración acá arriba The one that's leading the prayer up here debe de pedirle a Dios que le ayude a guiar esa oración. needs to ask God to help him lead it. Es decir, que las peticiones no van a ser siempre las It's mismas. just that petitions aren't going to be the No same. podemos cada reunión de oración You can't search for a orar por reunion las mismas and peticiones, pray for the same a petitions menos que realmente Dios ponga las mismas peticiones. unless God really places the same petition. Pero yo creo que la oración es como la predicación. But I believe that prayer is like preaching. Un día es un tema, One day is one topic, otro día es otro. a day is another one. Cada cosa en su lugar. Everything in its place. Por eso debo de pedirle a Dios que Dios me guíe. That's why I need to ask God to lead Y me. yo debo dejarme guiar. I need to let myself be guided. Dejarme guiar por el Espíritu es una corriente. Be guided by the Spirit is Y yo me current. dejo llevar por esa corriente. And I need to be taken by that current. Y cuando entramos en el And when Espíritu, we enter the Spirit, el Espíritu nos da la fortaleza para orar. the Spirit gives us the strength to pray. Por eso cuando oramos en lenguas, When we speak tongues, a veces empezamos despacio, sometimes we pero, start slow. pero poco a poco le damos velocidad. But slow and slow we start Y speaking poco a fast. poco le damos fuerza. We start speaking strong. Le vamos dando fuerza a la oración. We give strength to the prayer. Pero es porque vamos dejando que el Espíritu Santo tome control. Because we're letting the Spirit take control. Entonces, cuando nos reunimos a orar, tenemos que orar algo a lo que los hermanos puedan decir amén, When we ponerse de gather acuerdo. Pero hay que orar en el Espíritu, orar en lenguas también. to- let's pray in the Spirit in tongues too. En Judas capítulo 1, versículo 20, In Jude chapter 1, verse 20. dice que hay que edificarse orando en lenguas espirituales. Recuerde que orar en el Espíritu es orar en otras lenguas. Praying in the Spirit is speaking in other tongues. Por eso dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. If I pray in tongues, my spirit prays. Pero si yo oro con mi mente o con mi entendimiento, está orando la razón. But if I pray with my mind, my reasoning is praying. Debo de orar con el espíritu I need to pray with the y Spirit debo de orar con el entendimiento también. and pray with my mind also. Debo de cantar con el I espíritu need to sing with the y Spirit, debo de cantar con el entendimiento también. but sing with my mind as well. En Judas capítulo 1, versículo 20, Jude chapter 1, verse 20. dice, pero vosotros, amados, It says, but beloved, edificaos en vuestra santísima fe, building yourselves up on your most orando en holy el faith, Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. Edificar nuestra fe Keep yourselves in the love of orando en God, lenguas espirituales. praying spiritual tongues. Mire mi hermano, orar en lenguas, la persona recibe fortaleza en su vida. Praying in tongues strengthens you in Por your eso life. dice Corintios que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Corinthians says that the one who speaks tongues El que ora en edifies himself. lenguas a sí mismo se recarga.
The one who prays in tongues Y recharges cuando himself. está intercediendo en lenguas, también a sí mismo se recarga. And when he's interceding, he also recharges himself. Es decir, que estamos haciendo las dos It's cosas. to say that we're doing both things. Dice ahí que hay que edificar vuestra santísima fe It says orando en el Espíritu Santo. praying in the Holy Spirit. Por eso, mi hermano, la oración debemos de buscarla, debemos de anhelarla. Our prayer, we need to desire it. We need, Debemos to search decirle, for Señor, yo sí quiero interceder. it. We need to say, God, I do want to. Porque mientras oro por los demás, While I pray for others, mi vida es edificada, my life is being mi edified. vida es fortalecida. My life is strengthened. Yo acepto el reto de orar, I accept the challenge of prayer. acepto el reto de interceder, I accept the challenge of interceding. pero debo de saber que debo ir con fe, But I need to know that it has to debo be de with ir con faith, un corazón limpio with a clean heart. y debo de saber que en la guerra espiritual algo sucede en el mundo espiritual. And in the spiritual world, something happens. Edificar nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Building our faith, praying in the Edificar Holy nuestra Spirit. fe orando en lenguas. Building our faith, speaking in ¿Cuál tongues. es el lenguaje del Espíritu? What is the language of the Spirit? Quizás digas, pastor, yo no oro en lenguas desconocidas. Maybe you say, Pastor, I don't pray Pero in si unknown oras tongues. lo que el Espíritu Santo quiere que But if ores, you pray what the Holy Spirit estás wants you to hablando en el pray, lenguaje del Espíritu you're Santo. speaking the language of the Holy Spirit. Porque estás orando conforme a su voluntad. Because you're praying according to His Él will. es el que pone el sentir. He's the one who puts the Y tú feeling te dejas llevar. and you let yourself be Y te taken. olvidas de tu mente. And you forget about your mind. Tal vez estás bendiciendo los hijos de un soltero. Maybe you're blessing the children of somebody Padre, who's single. bendigo los hijos del hermano en el nombre de Jesús. Father, I bless their children. Y si alguien te escucha, va a decir, ¿cuáles? And if somebody hears you, they're like, whose? Es que no estoy orando con el entendimiento. I'm not praying with my mind. Estoy orando con el Espíritu. I'm praying with my spirit. Y el Espíritu Santo quiere que ore And the Holy por Spirit esos wants you to hijos que pray ya Dios ya los miró y ya los dio. for the children that God already saw and already gave. Y no solamente hijos, And not only children. puede ser el negocio, It could be your business. puede ser la salud. It could be your health. Es cuando, Señor, te doy gracias por la buena salud que tengo. It's when I say, thank you, God, for the good health that I have. Y alguien puede decir, ¿cuál? And somebody says, what? What health? No, yo siento en mi espíritu dar gracias al Señor. I feel it in my spirit to give glory to God. A veces oigo testimonios Sometimes I hear testimonies de personas cuando se convirtieron. of people when they were converted. Dicen, yo no sabía qué me pasaba, I said, I didn't know what pero me was daban happening, ganas de gritar, gloria a Dios. but I had the desire to scream Hallelujah. glory to God. Hallelujah. Y cuando yo los oigo, And when I hear them, digo, pues a mí me pasa todo el tiempo. I say, well, that happens to me all the time. Para mí no es nuevo. For me, it's not new. Yo escucho muchos testimonios I hear many testimonies. y escucho tantas cosas And I hear so many que things para ellos son tan grandes that for them is so big, y a mí me pasan todos los días. and for me, it happens every day. Es parte de mi vida diaria. It's part of my everyday life. Y hasta me pregunto, ¿por qué se sorprenden? And I ask myself, why are they surprised? Es normal It's normal. gritar gloria a Dios, Screaming glory to God. pero sale de acá, gloria a But it Dios. comes from right here, glory to Sale God. con fuerza porque hay un it with espíritu strength. dentro de mi vida. Because there's a spirit within my Te life. bendigo, Señor. I bless you, Lord. Te glorifico, Señor. Glorify you, Lord. Por eso para gritar gloria a Dios yo no necesito un micrófono. That's why to scream glory to God, I don't need a mic. La gente, los que están dirigiendo aquí, yo estoy ahí parado. The ones who are leading, they stand right here. Y yo and I'm estoy, over gloria a Dios. there. And I say, glory Cristo to God. vive. Jesus lives. Él es el Señor. He is the Te Lord. alabamos, Señor. We praise you, Porque yo no necesito un micrófono para eso. Está dentro de mí. because I don't need a mic. Está It's within dentro de me. mi vida. Es el Espíritu Santo dentro de mí. The Holy Spirit's in my life. Es el lenguaje del Espíritu. It's the language of the Holy El Spirit. Espíritu glorifica a The Dios. Holy Spirit glorifies Le da God. gloria al Señor. It gives glory to God. Y usted lo ha sentido, And you felt it. pero no se deja llevar. But you don't let yourself be taken. Pero si se dejara llevar, But if you let yourself be taken hablaría el lenguaje del Espíritu. to the language of the Holy Tal vez Spirit, quiere que el Espíritu Santo maybe you want the Holy Spirit literalmente venga y lo haga gritar. to literally come and make No, you son scream. impulsos dentro de nuestro ser. It's impulses Son inside of deseos. you, desires, Y se siente una satisfacción, mi and you hermano. feel a satisfaction. Por eso cuando oigo los testimonios, That's why when I hear those cuando testimonies, me convertí, they were like, when I me was daban ganas converted, de gritar gloria a Dios. I had a desire Y to cuando scream, lo hice, and when I did, qué bien se sentía dentro de mí. it felt so good within me. Y yo digo, a mí me pasa todos los And I días. say that happens to me every day. Gloria a Dios. Glory to God. Cristo vive. Jesus lives. Nadie como el Señor. Nobody like the Lord. Una satisfacción A satisfaction. completa. Complete. Completa en todo mi ser. Complete in all of my soul. Porque hay un espíritu dentro de mí. Because there's a spirit within me. Repito, te ha pasado, I repeat, it's happened to you. pero te da pena gritar. But you're ashamed to scream. ¿Y cómo me voy a escuchar? And what am I going to sound like?
Y si hablo en lenguas, ¿cómo me voy a oír? And if I speak tongues, what am I going to sound like? Hay algunos que no han hablado en lenguas por eso, There's some who haven't spoken in tongues porque tienen miedo. ¿Y cómo me voy a oír? because they're afraid of how I'm going to sound. ¿Y qué van a decir los hermanos? And what are they going to say about ¿Y me? quién se va a reír? And who's going to laugh? Se va a reír el Espíritu They're going to laugh at the y se va a Spirit, enojar el diablo. and the devil's going to get mad. Y vamos a gozarnos delante de Dios. And we're going to rejoice Pero es el before the Lord. lenguaje del Espíritu, mi hermano. But it's the language of the Holy Spirit. Es el lenguaje que viene de Él. It's the language that Solo comes me from dejo Him. llevar por el But Señor. I let myself be taken. Por eso hablo en lenguas. That's why I speak tongues. Glorifico a Dios. I glorify God. Alabo a I Dios. praise God. Yo cada culto Me every service. bendigo a Dios en lenguas. I bless the Lord in tongues. Me gusta cuando alguien está cantando, dirigiendo la alabanza, yo estoy cantando en lenguas. I love when somebody's leading Tomo un worship and tiempo I'm para praying in hablar tongues. en lenguas, le agarro ritmo a la melodía en you. lenguas. I get rhythm with the Porque melody dice and que I hay que speak tongues. cantar con el Espíritu. It says pray and sing Hay que with the cantar Spirit, con el entendimiento. with your mind, Pero hay que cantar con el Espíritu but sing with también. the Spirit as well. Entonces, edificar nuestra fe, That's why edify your faith, orando en el Espíritu Santo. praying in this holy. In the Serás Holy más fuerte cada día si oras en el Espíritu Spirit. You'll be Santo. stronger every day if you pray Si in the te Holy dejas Spirit. llevar. If you let yourself be taken. En Efesios 6:18, Ephesians 6:18. ¿cuántos quieren orar en el Espíritu Santo? How many want to pray in the Holy Spirit? Déjate llevar. Let yourself be taken. Deja fluir. Let it flow. Vas a mirar la satisfacción que se siente, mi hermano. You're going to see the satisfaction that No you más feel. con gritar, gloria a Dios. It's going to be glory to God. Cristo vive. Christ lives. No hay nadie como Él. nobody Te like alabamos, Señor. Bless you, Lord. Ahí está uno gritando, ahí parado en su silla, gritando, pero la satisfacción que se siente, mi hermano. You're screaming. Es una because it's satisfacción satisfaction. espiritual, A spiritual no satisfaction. física, sino Not physical. espiritual. But spiritual. Le estoy dando gloria a Dios. Giving glory to God. Efesios 6:18, Ephesians 6:18. con toda oración y súplica, With all prayer and petition, orad en todo tiempo en Pray- el Espíritu. pray at all times in Miren the lo que Spirit. dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Pray at all times in the Spirit. Con toda oración y súplica, And with this in view, orad en todo tiempo en lenguas pray in all times in tongues. o en la guianza del Espíritu. Or in the guidance of the Spirit. Presenta tus miembros, tu vida, delante del Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Present your life before the Lord and say, Tu "Here's boca my es un life. miembro, tu lengua es un miembro. My mouth is a Tu part. lengua es algo en lo cual va a fluir My la tongue gloria de It's Dios something that's going to let the y glory vas a of ser God edificado. flow. And you're going to be edified. Dice, orad en todo tiempo It says, pray at all en el times Espíritu. in the Spirit. Y así, And with this, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. be alert with all perseverance. and Esto es la petition. intercesión, mi hermano. This is the intercession. La intercesión no son oraciones aprendidas. Intercession isn't a La learned intercesión prayer. es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Intercession is to learn to be led by the Mira, Holy mira la Spirit. diferencia. Look La at the intercesión no es una oración aprendida, Intercession isn't a prayer that you learn, pero sí es aprender a dejarse guiar por el Espíritu Santo. but it is to learn to be led by the Holy Spirit. Cuando ya conoces al Espíritu, When you do know the Holy Spirit, como cuando empiezas a decir, ahí viene, like when you begin to say, here it comes, ya está aquí, He's already here. va agarrando fuerza. You begin to get strength. Yo lo conozco, I know Him. está hablando a través de mí. He's speaking through me. Yo en la predicación, Me in the sermons, yo sé que el Espíritu Santo habla. I know that the Holy Spirit Y yo speaks. sé. And I know Está hablando. He's speaking. Le está hablando a las He's personas speaking to the people. y les está descubriendo secretos del corazón. And He's discovering secrets. Yo in no the sé a heart. quién, porque no lo estoy haciendo con la mente, I don't know because I'm not doing it with lo my estoy mind. haciendo con el Espíritu. I'm doing it with the Spirit. Y es Él el que le habla a las personas. And it's Him who speaks Pero to me the dejo people. fluir. But I let myself flow. Pero si digo, no, esto no es para ahorita, But if I say, no, this isn't for este right no now, es el momento, this isn't the moment. estoy perdiendo la bendición, I'm losing the blessing. pero me dejo guiar por el Espíritu. But I let myself be Y guided el by the Espíritu Santo habla a las And personas. the Holy Spirit speaks to the people. Con toda oración y súplica, With all prayer and petition, orar en todo tiempo en el Espíritu. pray at all times in the Spirit. Y de esta manera, And with this, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. be alert with all perseverance and petition. Así es que la all the oración en saints. el Espíritu es en todo tiempo, mi hermano. The prayer in the Spirit is at all times. Cuando estás en la casa, When you're at home,
Cuando estás haciendo el quehacer, when you're doing your to-do, hay un predicador que no me conviene mucho a mí, pues, there's a preacher who isn't too convenient for me. porque dice que él ayuda a su esposa a hacer el quehacer en su casa. Because he says that he helps his wife do the things at the home. Y dice él que cuando está lavando He trastes, says that when he's washing dishes, está hablando en lenguas. he's praying in tongues. Cuando anda aspirando, está hablando en When he's lenguas. vacuuming, he's speaking in tongues. No siempre, Not always. pero él hablaba de cuando Dios va a hacer algo en la congregación. But he talked about when God was doing something in the Y congregation. dice, yo todo el día ando hablando en And he lenguas. said, I'm speaking Y tongues ya all sé day. que al siguiente día va a haber una gloria en la congregación. And then I know that the next day there's going to Porque be a tenemos glory. una comunión con Dios. Because I have a communion Y with estamos God. dejándonos fluir por el Espíritu Santo. And I'm letting myself flow with the Holy El Spirit. Espíritu Santo es real, mis hermanos. The Holy Spirit is real. Es una persona que está contigo. He's a person that's with you. Pero tú tienes que permitirle que Él fluya a través de ti. But you need to let him flow through Él va a you. usar tu boca. He wants to use Él your va a usar voice, tus manos. your hands. Él va a usar tus He's pies. going to use your feet. Él va a usar tu fuerza física. He's going to use your physical strength. Y tú vas a ser fortalecido en tu espíritu And you're going to be strengthened in your a través spirit de lo que el Espíritu hace a través de ti. through what the Spirit does through you. Entonces tenemos ayuda. Then we have help. El Espíritu Santo. The Amén. Holy Spirit. Amen. Y la otra ayuda que tenemos es el Señor Jesús. Hebreos 7:21. Hebrews 6:21. Hebreos 7:21. Así es que cuando vienes al culto, haz a un lado el entendimiento, mi hermano. When you come to church, let your mind go to Porque the side. tu entendimiento va a decir, ah, esa hermana que feo viene peinada. Because your mind is going to be like, oh, look at her. She didn't even fix her hair. No encontraré un peine en su casa para peinarse antes de venir. Eso es hacer tu entendimiento. Pero cuando le dice, Señor, aquí estoy, yo vine a adorarte. Yo vine a fluir en tu presencia. But when you say, I came to flow in your presence, Yo vine a hablar tu palabra, Señor. I came to speak your word, Lord. Y Dios te va a decir, ora por fulano. And God is going to say, pray for this person. Ahora que fuimos allá a la central el domingo, When we went to the central on yo Sunday, sí esperaba una palabra para mi vida. I was waiting on a word from my life. Pero me imaginé que iba a ser en el culto, But I imagined that I was going to be a in la the hora de service. las profecías. At the moment of Ya prophecy. casi estaba esperando yo que dijeran, así le dicen al pastor de Alabama. And I was waiting for people to say, Yo "This estaba is what they listo. say." I was ready. Yo estaba esperando, yo sabía que iba a haber una palabra. I was waiting. I knew there was a word. Pero no, ni profecías hubo, una o dos creo. But no, there wasn't even prophecies. One Como or que two, maybe. estuvo, como que las hermanas estaban cansadas, yo creo, de la actividad y Like the sisters were ni tired. fueron from a the la iglesia, activity, yo creo. And they didn't even go to church. Y si la mujer no va, el marido tampoco. And if the wife doesn't go, the husband doesn't go. Así es que éramos pocos los que habíamos ahí en el culto. En domingo éramos pocos, pero So- por la actividad del fin de semana, pues. Pero después del servicio, ya para despedirnos, But after Sunday, un varón que yo lo he mirado mucho dar profecías ahí durante el culto, me dio una palabra a mí y le dio una palabra a las hermanas también. there was a man who was a prophet from there. He gave a word to me and the sisters. Y yo sé que la palabra es de Dios. And I knew that the word was from God. Pero debo de presentarme a Dios But I need to present y myself to decirle, God Señor, vine a hablar tu palabra. and say, Lord, I came to speak Vine your word. a alabarte. I came to praise you. Y no necesito un púlpito. And I don't need a pulpit. Y no necesito un I micrófono. don't need a microphone. Porque me pongo en las manos del Señor. Because I put myself in the Me hands pongo of en las God. manos de Dios. In the hands of Y God. dejo que el Espíritu Santo fluya. And I let the Holy Spirit flow. Y si el Espíritu Santo fluye, And the Holy Spirit va a flows. usar tu vida. He's going to use your life. Pero tu razonamiento y te dice, no, pero But your mind says, no no, creo que esté pasando eso el hermano. I don't think that's happening with Yo that lo miro person. bien. I see them good. Miro que el matrimonio andan felices, abrazados, I see that in their marriage they're happy. y tal vez tienen problemas. But maybe they have Y Dios te problems. puede dar una palabra que va a ayudar. And God can give you a y que word va a that will bendecir. help, that will bless. Pero tienes que dejarte guiar por el But Espíritu you need to help, let yourself y be entregarte al Espíritu. and surrender to the Spirit. Ahora, en Hebreos 7:21, Hebrews 7:21, hablando del Señor Jesús, talking about the Lord que Jesus Christ, es el otro intercesor que tenemos también. who is the other intercessor that we have. Dice, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, For they indeed became priests hablando de without los an oath. levitas. Talking about the Levites. Pero él por un juramento del que le dijo, But he with an oath through the one who said to him, el Señor ha jurado y no cambiará. the Lord has sworn, Tú eres has sworn, sacerdote para siempre. you are a priest forever. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. That's why the Lord came to be the guarantee of a better covenant. El sumo sacerdote es la garantía del pacto.
The high priest is a guarantee of Si el sacerdote fallaba, covenant. If the priest failed, la garantía se perdía. the guarantee was. Y entonces dice, el Señor ha jurado y no cambiará. Then the Lord said, "The Lord has promised." Tú and eres it will not sacerdote change. para siempre. You are a priest forever. Dice que Jesús ha venido a ser fiador, It says that Jesus came to be the garantía guarantee de un mejor pacto. of a better covenant. Por eso nosotros estamos seguros en Él. Amén. That's why we're secure. Porque Él es la garantía. Él mismo es la garantía. He himself is the guarantee. El versículo 23. Verse 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos The former priest, on the other hand, porque la muerte les impedía continuar. because they were prevented by death from Pero Él continuing. conserva su sacerdocio inmutable, But Jesus continues his forever, puesto que permanece para siempre. because it remains forever. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar. Therefore, he is also able to save Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, forever those who draw near to God through him. puesto que vive perpetuamente. Since he always lives, Jesús vive Jesus lives para interceder por ellos, dice, to make intercession, para interceder por nosotros. to intercede for us. Entonces cuando intercedo, That's why when I intercede, debo de saber que tengo el Espíritu Santo, I need to know that I have the Holy quien me Spirit. ayuda en mis debilidades, Helps me in my y weakness. debo de saber que la intercesión That intercession ya está permitida, is already permitted. ya está validada, It's already validated. porque el Señor Jesús, Because the Lord Él Jesus, vive He lives para interceder por nosotros. to intercede for Él us. es el primer intercesor. He is the first interceder. Algunos tienen miedo de entrar a una intercesión, Many people are afraid to enter intercession. porque dicen, el diablo se va a levantar contra mí. Because they say the devil's going to raise No, el himself diablo se against levantó contra ti desde que te convertiste, mi you. hermano. The devil raised himself against you since you were born again. El Señor Jesús es garantía del pacto. The Lord Jesus is guaranteed. El Señor Jesús vive para interceder por nosotros. He lives to intercede for Él es el us. que va por delante. He's the one who goes Él es el before que abre us. brecha. He's the one who La goes and opens intercesión the way. está ya permitida. The intercession is already permitted. Tenemos ayuda. We have a help. Ayuda en la tierra el Espíritu Santo Help on the earth y ayuda en el cielo. and help on Porque heaven. Jesús está intercediendo por nosotros. Because Jesus is interceding En for Romanos us. capítulo 8, Romans chapter 8. Romanos 8, Romans chapter 8. versículo 33. Verse 33. Mire lo que dice. Look what it says. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Who will bring a charge against God's elect? Dice, Dios es el que justifica. God is the one who justifies. Entonces, interceder Interceding confiados confidently en que estamos justificados delante de Dios. that we're justified by God. Porque decimos, no, pastor, pero yo he cometido muchos errores. And we say, no, Pastor, but I made a lot of mistakes. No puedes interceder así. You can't intercede like that. No puedes interceder pensando que eres culpable. You can't intercede thinking you're No guilty. puedes interceder pensando que Dios la trae contra ti. You can't intercede thinking that God's Debes de against you. saber que Dios ya te justificó. You need to know that God already justified. Puedes interceder porque ya fuiste justificado. You can intercede because you're Que no tienes culpa delante de Dios. that you're faultless before the Lord. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who condemns God's elect? Dios es el que justifica. God is the one who justifies. Versículo 34. Verse 34. ¿Quién es el que condena? Who is the one who condemns? Cristo Jesús es el que murió. Christ Jesus is the one who died. Sí, más aún el que resucitó. Yes, rather who was raised. El que además está a la diestra de Dios. Who is at the right hand El of que God. también intercede por nosotros. Who also intercedes for us. Entonces cuando intercedo, That's why when I me intercede, estoy uniendo I'm uniting myself a un oficio to an official que el Señor Jesús ya está ejerciendo. that the Lord Jesus is already working. Es decir, que me estoy pareciendo a Jesús. It's to say that I'm looking like Christ. No estoy condenado. I'm not condemned. He sido perdonado. I've been forgiven. Dios está conmigo. God is with me. Jesús está intercediendo. Jesus is Y interceding. yo estoy intercediendo I'm también interceding as las well. mismas peticiones del Señor The Jesús. same petitions of the Lord Orando Jesus. por su pueblo. Praying for his people. Ahora, en primera de Juan, 1 John. hablando de ese intercesor que tenemos. Talking about the intercessor that we have. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonarnos he is faithful and righteous to y forgive para limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us of all unrighteousness. Quiere decir que tenemos acceso a Dios, It means that we have access to aún God, después de fallar. even after failing. Acceso para confesar, Access to confess. acceso para pedir perdón. Access to ask for forgiveness. Entonces no te descalifiques tú solo para interceder. Don't disqualify yourself Tú from puedes interceding. interceder. You can intercede.
Ven delante de Dios. Come before the Lord. Dile, Señor, yo te pido perdón. Say, Lord, I'm Confieso asking for mis forgiveness. faltas. I confess my sins. Y dile que te ayude a apartarte de eso. And say, help me separate myself from that. A veces le pedimos perdón a Dios, Sometimes we ask God for pero no le forgiveness, pedimos que nos ayude a apartarnos. but we don't ask Him to help us separate from that. Yo una vez dije algo, One time I said hace something poco, a little while ago que no debí de haber dicho. that I shouldn't have said, Y le pedí perdón a Dios. and I asked God for forgiveness. Pero fue la primera vez But it was the first time que yo le pedí al Señor that I asked God que me ayudara a no volver a hacerlo. to help me not do it again. Siempre que fallaba le pedía perdón. Always that I failed, I asked Siempre for le pedía forgiveness. perdón. I always asked for Pero forgiveness. fue la primera vez que salió de mi corazón. But it was the first time Señor, that te it came pido from que my me heart. perdones. Lord, forgive me. Y te pido, te ruego, Señor, And I beg you que yo no lo vuelva a hacer otra vez. that I'm not doing it Que again. no vuelva a hacer esto, That I Señor. never do it again. Porque Él nos perdona. Because He forgives us. Y hay que confesar nuestros pecados. Let's confess our sins. Pero también hay que pedirle que nos ayude. But let's also ask to forgive. Ya no quiero volver a hacerlo. I don't want to do that again. No quiero repetir esto mismo otra vez. I don't want to repeat this thing. Pero debe de again. haber un deseo fuerte en ti. But there has to be a strong Debe de desire, haber un deseo sincero en ti. a sincere desire De que realmente no quieres volver a that you hacerlo. really don't want to do that again. Y Él puede ayudarnos. And He can help us. Él nos lleva hacia adelante. He takes us forward. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our Él sins, es fiel y justo para perdonarnos los pecados He is faithful and righteous to forgive y us para limpiarnos de toda maldad, and to cleanse us from limpiarnos de all toda unrighteousness, iniquidad, cleanse us from all limpiarnos de iniquities, toda injusticia. of all injustice. Capítulo 2, versículo 1. Chapter 2, verse 1. Hijitos míos, My little children, os escribo estas cosas para que no peques. I'm writing these things to you so you don't Pero sin. miren lo que dice. Look what it says. Y si alguno peca, And if anyone sins, abogado tenemos para con el Padre. we have an advocate with the Father. Intercesor tenemos para con el We Padre. have an intercessor with the Alguien Father. que nos ayuda. Someone who helps us. A Jesucristo el justo. Jesus Christ the righteous. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. He himself is the Y no solo por los propitiation, nuestros, and not only for sino our también sins, por los del mundo entero. but also for those of the whole Entonces world. tenemos un intercesor, Then we have an intercessor. tenemos un abogado. We have an advocate. Por eso debemos unirnos a ese ministerio. That's why we need to unite ourselves with that ministry. Debemos de creer en We need Dios. to believe in God. No puedo interceder si no creo. I can't intercede if I don't believe. Ora por el perdido, Pray for the lost. pero cree que Dios lo puede But salvar. believe that God can save No them. vaya a ser que ores Don't just pray pensando que Dios no puede hacer nada por él. thinking that God can't do anything. Que Dios for puede salvar a aquel que no está tan mal. them. That God can save him that isn't Pero that a bad. este que está bien perdido, por este nada. But this one that's totally lost can't do anything. Esa intercesión no vale. That intercession Porque doesn't no work tienes fe because you don't have en lo faith que estás pidiendo. in what you're asking for. Es como aquel predicador It's like that preacher que estaba predicando who was preaching y decía, and said, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. all that invoke the name of Jesus will be saved. Y entonces vino un pecador, And one sinner came, pero de esos buenos pecadores. but like a good sinner. Y empezó a invocar al Señor Jesús. And 3 confessed the name veces of gritó, Jesus. Jesús. He said, Jesus, 3 times. Y entonces se levantó y se fue el que vino a gritar acá. The one who came, the one who Entonces came lo up to life, alcanzó y ven, voy a orar por ti. Dijo, no, yo ya soy salvo. he said, come. No, tú necesitas más oración. He says, no, you No, you need yo ya more soy prayer." salvo, dijo aquel. He said, no, I'm already saved. Dijo, yo no sé leer, He said, I don't know how to read. pero usted dijo en la predicación But you said in the que sermon todo el que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. that all who invoke the Y name yo of ya Jesus lo will be invoqué. saved. And I prayed for Jesus. Y el predicador avergonzado And the prayer being embarrassed. dijo, ni yo creo mis predicaciones. He said, I don't even believe my own preachings. No vaya a ser que intercedemos, pero no creemos, mi hermano. Don't let it be that we intercede but don't believe. Por eso la condición es interceder por lo que The crees. condition is to intercede for what you believe. Cree. Believe. Primero creer. First is to believe. Señor, Lord, te pido que me des $1,000,000. give me $1 million. ¿Crees? Do you believe it? Si no lo crees, pues intercede por $200. Pues. If you don't Pero believe it, intercede por algo que sí puedes creer. Intercede for 200, something that you can believe for. Intercede por algo que sí puedes creer. Intercede for something that you Que can tú sí believe. crees. That you do Te believe. pido por este homeless, I ask you for this homeless, por este drogadicto. for this drug addict. Pero ¿crees que Dios lo puede salvar? But do you believe that Si God no can crees, save no him? intercedas. If you don't believe, don't Pero intercede. cree que Dios es poderoso. But believe that God is powerful. Te pido que sanes a esta persona, Señor. Heal this person, Lord. Pero es un cáncer. But it's cancer. ¿Crees que puedes sanarlo? Do you believe that ¿Crees he que can heal? Dios sí puede? Do you believe that God can? ¿Que Él puede hacerlo? That he can do it? Intercede con fe. Intercede with Cree. faith.
Believe it. Porque ese es el requisito para interceder. Because it's the requirement to intercede. La intercesión la avala el Espíritu Santo. The intercession is talking. La intercesión la avala el Señor Jesús mismo en el cielo. It's Jesus Es Christ para himself. nosotros, para el pueblo de It's Dios. for the people of God. Para que el que pida, reciba. So that the one who asks Dice receives. Santiago, pida con fe. James says, ask with Porque faith. si pide sin fe, no piense que va a recibir. Because if you ask without faith, don't. El don't asunto expect es to recibir. receive. The thing is receiving. Amén. Amen. Marcos 11:22. Vayamos tratando de terminar. Mark 11:22. Marcos 11:22. Jesús respondió And Jesus answered, diciendo, saying, tened fe en Dios. have faith in God. Y entonces dice, cuando dice tener fe en Dios, en verdad os digo que cualquiera que diga este monte, Truly I say to you, whoever says to this mountain, eso es intercesión y guerra espiritual. that's intercession and spiritual warfare. Cualquiera que diga este monte, Whoever says to this quítate y mountain, arrójate al mar, be taken up and y cast no into dude the en su sea, corazón, and does not doubt in his heart, sino crea que lo que dice va a suceder, but believes that what he says le is será going to happen, concedido. it will be granted to him. Fe en la guerra espiritual, Faith in spiritual warfare. fe que estás justificado, Faith that you're justified. fe que si has pecado, tenemos abogado con el Padre. Faith that if you sin, you have Puedo an advocate. confesar mi pecado, I can confess my sin. puedo pedirle que me ayude a ya no hacerlo otra vez, I can ask him to let me not do y it. puedo interceder. And I can intercede. Dice el versículo 24, Verse 24. por eso os digo Therefore I say to you, que todas las cosas por las que oréis all things which you pray and y ask, pidáis, creed que ya las habéis recibido believe that you have already received y them, os serán and concedidas. they will be granted to you. Cuando ores, When you creer. pray, believe. Y el versículo 25, And verse 25. cuando estés orando, Whenever you stand cuando estés praying, intercediendo, whenever you're cuando estés interceding, ministrando, whenever you're ministering, cuando estés haciendo guerra espiritual, when you're doing spiritual cuando estés buscando mover el mundo espiritual a tu favor, when you're seeking to move the spiritual world in your favor, perdonad si tienes algo contra alguien, forgive if you have something against para them, que vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. so that your Father who is in heaven will forgive your transgressions. Y entonces, preparar mi corazón. That's why let's prepare our heart. Cuando estoy orando, When I'm praying, decirle, Señor, say, Lord, aquí está mi vida. here's my heart. Yo rindo todo a ti. I read everything. Yo perdono. I forgive. A veces cuando hablamos de perdonar pensamos en un enemigo. When we talk about forgiveness, we talk about an Pero a enemy. veces es la esposa, a veces son los hijos, But sometimes it's your children or your wife. a veces es tu hermano en Cristo. Sometimes your brother in Christ. Y Dios quiere que And perdones. God wants you to forgive Porque la intercesión es para ti. because intercession is Y el mover espiritual es para ti. and the moving Es of the para Spirit que is tú for seas you, bendecido. so that you can be Es para que blessed, tú seas so edificado that you can be edified, y es para que tú and recibas. so that you can receive. Recuerda que es el Espíritu Santo Remember that it's the Holy el que Spirit nos usa, who uses us, el que nos ayuda who guides us. en nuestras In debilidades. our Vamos a orar a weaknesses. Dios. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros, estás con tu pueblo, estás con tus siervos, estás con tus ministros. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, aquí estamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Dios. Te damos la gloria. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados para la intercesión. Mujeres que se pongan en la brecha, que crean que Dios las ama, que crean que Dios las usa, que crean que tienen autoridad en el nombre de Jesús, que crean que para Dios no hay nada imposible, que crean que Dios puede mover su mano. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, bendecimos tu nombre. ¿Quién irá abriendo caminos, formando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? Decláralo. ¿Quién irá? Yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a estos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a estos más
Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, decláralo, hermano. Este cántico es una declaración de aceptar y decirle: Señor, aquí estoy. Creo, recibo esa administración del Espíritu, ese río del Espíritu, esa influencia del Espíritu, esa influencia del Espíritu, para ir donde el Señor quiere que vaya, para hacer lo que Dios quiere que haga, para decir lo que Dios quiere que diga. Mi Señor, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Dile: aquí estoy, Señor. Yo asumo ese reto. Sí, Señor. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor. Hombres de valor. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siguen la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, gracias por tu palabra, pero que haya un desafío en el corazón, Señor, un desafío a orar creyendo, un desafío a pedir sabiendo que ya hemos recibido, un desafío, Señor, a creer que estamos justificados, que la intercesión ha sido validada en el cielo y en la tierra, y que venimos en el nombre de Jesús y que podemos hacer la diferencia. Pedir creyendo, pedir con fe, sabiendo que recibiremos, que es de ti, que viene de ti, Señor. Si mi rey, hombres de valor, necesita Dios. Con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Padre, que cada uno asumamos el reto de caminar en el Espíritu, de no ser gobernados por la mente, no ser gobernados